Vamos a iniciar con la capacitación del día de hoy, que vamos a hablar sobre la desintoxicación del colon, en este caso de nuestro producto, el CleanBody. Listo. Primero que todo, necesitamos entender cómo funciona nuestra vía digestiva. ¿Qué partes están compuestas de la vía digestiva? Un segundo. Disculpen, es que estoy con mi abuelita y a veces necesita ayuda. Entonces, como les explicaba, tenemos que entender primero qué significa, qué es la vía digestiva, cuáles son todas sus partes, ¿no? La vía digestiva está compuesta principalmente por cuatro agrupaciones en las cuales se encuentra la boca, que es la que vemos aquí, que es el paladar, la úvula, la lengua y los dientes. También tenemos a nivel de la boca las glándulas salivales, donde tenemos la glándula sublingual, submaxilar y la parótida. Estas hacen que cuando ingrese el alimento segregan un liquidito para que la comida se disuelva. Tenemos la faringe y el esófago, que es el tubo principal que lleva la comida desde la boca hasta el estómago. Vemos que es un tubito literal que pasa por todo el cuerpo y va a desembocar en el estómago. Esta imagen de aquí como una bolsita es el estómago. El estómago está conectado con el páncreas y con el intestino delgado. ¿Qué es lo que hace el estómago? Ayuda a la absorción y a la digestión de los alimentos, ¿verdad? Entonces, al estar conectado con el intestino delgado, hace que todo se haga como un tubo. Por eso se dice la vía digestiva, es un solo tubo. Cuando se conecta con el intestino delgado, este se va a dividir en tres partes, el duodeno, el yeyuno y el himo. Estas son las tres partes principales del intestino delgado, que como vemos aquí es una tripita que está toda metida como en un espacio pequeño. Esta tripita, si la estiramos, es muy larga, por eso está toda metida y pegada. El intestino delgado está conectado con el intestino grueso por medio de una conexión que existe a nivel del inicio del intestino delgado, que es a nivel del apéndice, que es la válvula iliocecal. En esta válvula ileocecal se conecta el intestino delgado con el intestino grueso y se empieza a formar el intestino grueso o el colon, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar del colon? Porque es a este nivel en donde se van a formar las heces y ya solo llegan al colon las partes de la alimentación que no han sido totalmente digeridas. Es decir, cosas que ya no se necesitaban digerir en el intestino delgado, pasan al intestino grueso sumado de agua y de algunos oligoelementos también como sodio, entre otros, ¿no? Y a nivel del intestino grueso se producen las heces y por el peristaltismo, que es el mecanismo en el cual el intestino se mueve así como una válvula, llega desde aquí abajo, desde aquí, que es el apéndice, la válvula ileocecal, el apéndice, sube por el colon ascendente, cruza el colon transverso y baja el colon descendente. En el colon descendente, que es la parte de abajo, es donde se suele producir principalmente las impactaciones de heces. Es decir, que las heces ya no se mueven o se quedan ahí y esto produce el estreñimiento. Y luego del colon descendente, si no sucede la impactación, llega al recto, que es el que va a hacer este movimiento, y en el ano expulsamos las heces. Prácticamente eso es toda la vía digestiva, pero también tenemos otros aparatos que no están conectados directamente, pero sí desembocan en partes de la vía digestiva. Por ejemplo, tenemos el hígado con la vesícula biliar, que ayuda a la digestión de las grasas para que no sea tan fuerte para el estómago, el páncreas, que ayuda también a la digestión de las grasas, produce la insulina para que podamos digerir los carbohidratos, el vaso, entre otros órganos que también facilitan la digestión, ¿no? Entonces nosotros ya conociendo todas las partes de la vía digestiva, ya podemos ubicarnos más o menos en qué lugar va a funcionar nuestro producto y aparte, en qué, si nuestros clientes nos refieren a algún tipo
de mal, que me duele el estómago, la gastritis, no es a nivel del colon, es a nivel del estómago. Entonces ya le podemos recomendar con más sabiduría, ¿no? Entonces, ese es el colon. Les presenta su colon normal. Ese como lengüita que está aquí es parte de la válvula ileocecal, o sea, fin del ilion del intestino delgado, que va a estar conectado con el colon. Aquí, como les mencioné, pasan las heces, llegan al ciego y esta colita que está acá, que no sirve en realidad casi para nada, pero que es de las principales patologías quirúrgicas, es decir, de las principales operaciones, que es el apéndice. Aquí también se marca el inicio del colon, ¿no? Entonces, empezamos, las heces suben en el colon ascendente, cruzan el colon transverso y bajan el colon descendente. Todo esto se va a dar por mecanismos, ya les dije, que se llama peristaltismo, que es un movimiento seriado, que es regulado en el cerebro, o sea, está regulado por el cerebro, que va a ayudar a que las heces lleguen desde el ciego hasta el recto. Incluso en el ano ya es el que produce el movimiento expulsivo, ¿no? Para poder defecarlo. El, la- si vemos aquí, en el colon no solo hay tejido muscular, no solo es una capa muscular de intestino, sino tienen también ciertos nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos hacen que el colon tenga un poco más de propiedades con respecto a secreción de inmunoglobulinas en comparación con el intestino delgado. Entonces, esto lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del colon en el cuerpo? Principalmente va a absorber agua, sodio, minerales y algunas vitaminas. Al absorber agua, me detengo un rato porque quiero que se den cuenta que aquí es donde se producen las heces, ¿no? Es donde se da el reservorio y el tránsito de las heces. Entonces, nosotros si absorbemos mayor cantidad de agua, las heces van a salir mucho más líquidas produciendo una diarrea. Al contrario, a diferencia de cuando hay menor absorción de agua, se va a dar un estancamiento, un estreñimiento, una impactación, ¿no? Entonces es importante recordar que en el colon se absorbe agua. También es importante porque el colon sirve como reservorio y tránsito de las heces, como ya les mencioné, que ayuda a evacuar todas las sustancias de desecho del cuerpo, que se evacúa por dos medios, ¿no? Por las heces y por el riñón, o sea, por la orina. Entonces, el colon es uno de los órganos más importantes para evacuar todos los restos que ya no les va a utilizar el cuerpo y así poder evitar síndromes de toxicidad o entre otras patologías. ¿Cuáles son las funciones inmunológicas del colon? Como les mencioné en la foto anterior, también tiene como nódulos linfáticos que van a ayudar a la secreción de una inmunoglobulina, en este caso la inmunoglobulina A, que es la que nos ayuda a estar protegidos y estar listos para cualquier tipo de infección. También el colon posee una gran cantidad de bacterias que son propias del colon, o sea, viven ahí y que nos ayudan a que nosotros podamos tener una digestión tranquila y que se puedan terminar de formar las heces. Muchas veces cometemos el error de que cuando estamos con diarrea nos tomamos antibióticos que nos dan en la farmacia o simplemente vamos a la farmacia y decimos, ¿sabe qué? Estoy con diarrea, deme algo. Y el químico farmacéutico o la señorita que atiende en la farmacia nos dan un antibiótico, sin darse cuenta que eso no es lo que necesitamos, ya que todas las principales diarreas son producidas por virus. Entonces, a un virus no le puede ser un antibiótico. Lo que se produce al final es eliminar y barrer toda la flora normal que existe en el colon. Es decir, elimina todas las bacterias que viven tranquilamente en el colon, que es su hábitat natural, las elimina y con eso hace que las heces se vuelvan más frecuentes y esto hace que la diarrea ya no se cure, sino que a largo plazo vuelva a suceder y vuelva a suceder y vuelva a suceder. Entonces, está mal tomar este tipo de medicación para diarreas y en general está mal automedicarse porque no sabemos qué medicamento nos está dando, porque no es un personal capacitado para recetar medicamentos, ¿no es cierto? Luego tenemos que en el colon se da la síntesis de vitamina K y de ácido fólico, además de mantenernos hidratados y regular el pH del cuerpo.
Entonces es importante aquí entender cómo se da la defecación y cómo es el tránsito intestinal de las heces y bueno, como producto de la defecación, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, ya saben cuál va a ser el proceso, ¿no? Va a pasar del intestino delgado por la válvula ileocecal, va a subir las heces por el colon ascendente, cruza el colon transverso, baja por el colon descendente y llega a la parte del recto, ¿no? Que como su nombre lo dice, es, o sea, es recto, ¿no? En forma recta. Quiero que recuerden esta forma del colon porque va a ayudarnos a un consejo final que les voy a mencionar. Entonces, ¿cómo se da la defecación? Primero tiene que haber una estimulación nerviosa que haga que el colon se mueva y trate con este movimiento hacer que las heces se muevan y suban de la parte ascendente, transversa y descendente. Estas son una serie de contracciones musculares que son eléctricamente controladas por el cerebro. A una vez, prácticamente, solo con este tipo de contracciones va a darse el reflejo de la defecación. Pero cuando llega a nivel del ano, el cuerpo espera que existen dos esfínteres, el anal interno y el anal externo. El anal interno es involuntario, es decir, no lo podemos controlar, pero el anal externo es voluntario, es decir, la persona va a decidir en qué momento este esfínter se abre para poder evacuar las heces, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, eh, a veces las heces se ponen duras y ya no pueden pasar, incluso generan una distensión del recto, haciendo que sea dolorosa la defecación, creando incluso heridas y fisuras. Y a diferencia de las heces blandas que se amoldan al tamaño del intestino grueso, ¿no? Como vemos en esta imagen. Esto es importante ya que a veces pensamos que el reflejo de defecación está abolido o no está siendo correcto, pero es simplemente porque el intestino grueso no está absorbiendo suficiente agua o no tiene la suficiente cantidad de fibra para generar unas heces blandas que puedan ayudarlo a eliminar las heces, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cómo se da todo el proceso de defecación. Otro resumen de cómo se da el proceso de defecación, ¿no? Porque me parece bastante importante que podamos entenderlo para entender a qué nivel va a actuar la fibra que nosotros le vamos a vender en forma de clean body. Cuando el material llega al intestino grueso, esto ya está considerado como material fecal, que junta todos los residuos del cuerpo que no van a ser necesarios y que deben de ser eliminados porque están produciendo más toxicidad, ¿no? El material que llega al recto va a producir la distensión de las paredes y este proceso ya es llamado como el peristaltismo. Este peristaltismo va a generar el movimiento voluntario que el propio intestino va a hacer en forma de contracciones y las bacterias que ya están en el colon van a ayudar con la síntesis de la vitamina K y la vitamina B12 en este momento, ¿no? Entonces, en el propio intestino se va a dar la absorción de la vitamina K y de la vitamina B12, las cuales van a ser llevadas hacia la sangre y van a llegar a sus sitios específicos para poder ayudarnos a sentirnos mejor. En el intestino grueso, debido a la absorción de agua y de algunos iones, también es importante recalcar que ellos ayudan a la formación correcta de las heces, ¿no? Sí, todo este proceso va a terminar en el reflejo de la defecación. Entonces, ya entendimos cómo es el proceso, ¿no? El proceso va a ser una ingestión aquí tenemos la ingestión de los alimentos que se van a ser triturados a nivel de la boca, luego van a pasar por el tubo digestivo, vemos que se vuelven más pequeños y ya en el estómago está el proceso de digestión. Luego pasa el proceso de digestión al proceso de absorción que se da en el intestino delgado y en el intestino grueso ya es el proceso de egestión o la eliminación de los residuos, ¿no? ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo para que las personas tengan constipación o sean personas estreñidas, ¿no? Primero, y el que es menos evaluado, es el mal hábito defecatorio. Es decir, una persona debería acostumbrarse a ir al baño todos los días a la misma hora para crear como es un estímulo producido por contracciones que el mismo cuerpo, el mismo cerebro va a enviar. El cerebro está programado para cumplir ciertas funciones a cierto tiempo y se acostumbra y llega a generar un hábito. Por lo tanto, si nosotros le damos el hábito defecatorio de ocupar el baño todas las mañanas, por ejemplo, esto va a hacer que a cierta hora el cerebro ya quiera empezar a generar el peristaltismo para poder eliminar las heces. Y ese peristaltismo, si haya o no haya suficiente cantidad de heces, va a hacer que el tracto intestinal sea activo y pueda ser efectivo en otro momento, ¿no? Cuando ya haya más cantidad de heces o cuando ya la persona haya terminado de comer.
Entonces, el mal hábito defecatorio es uno de los factores de riesgo principales para constipación y son muy poco evaluados. Dentro de este hábito también está la mala posición al defecar. Como vemos aquí hay un niño que está doblado, que está para adelante. Si recordamos, el colon tiene una forma, principalmente la parte final del colon tiene una forma recta. Entonces lo que se espera para que nosotros por física podamos eliminar las heces es que esto también se mantenga recto. Porque si nosotros estamos doblados o algo, nosotros lo cortamos de esta forma, perdón, y ya va a ser mucho más difícil que podamos eliminar las heces. El escaso consumo de agua y fibra también, porque esto ya es a nivel de la producción de heces y el tipo de heces que sean blandas o que sean duras. La dieta mala hace que las heces también se formen de una manera un poco más complicada de eliminar. Y la genética también, porque esto repercute tanto en los hábitos defecatorios como en la dieta y el consumo de agua, como en el cuerpo humano y en el intestino grueso en sí, en algunas enfermedades como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Entonces, la constipación o estreñimiento va a ser un problema bastante común, con una prevalencia aproximada del 27% de la población mundial, incluyendo Latinoamérica. Esto es mucho más frecuente en niños y en mujeres en edad reproductiva y al término de la vida o en los ancianos. ¿Por qué en niños? Porque eh, están aprendiendo recién a ocupar el baño y tienen que adaptar su ciclo y adaptar su forma de ocuparlo, y esto genera muchos trastornos de constipación. Entonces, ¿cómo se define el estreñimiento, no? Presentar menos de 12 posiciones por semana, eso ya es un estreñimiento. Que las heces pesen menos de 35 gramos diarios. Una alteración de los parámetros fisiológicos como la medida del tránsito intestinal, es decir, en caso de pacientes que han sido operados, que les hayan resecado un poquito de colon, aquí ya estamos hablando de que van a sufrir un estreñimiento, ¿no? Y en resumen, cuando las personas se esfuerzan demasiado al defecar, cuando tienen esas duras, o cuando tienen una sensación de evacuación incompleta. Es decir, sienten que ya no tienen más que evacuar, pero sienten como si tuvieran algo más ahí, ¿no? Y ya no hay nada más que evacuar. Entonces, ¿cuáles son las causas principales del estreñimiento? Tenemos causas primarias y secundarias. Las causas primarias son propias del intestino y las causas secundarias son eh, producto de otras patologías en todo el cuerpo que también afectan el intestino, ¿no? Primaria puede ser por el mal funcionamiento del intestino, que se da por por la motilidad del colon afectada, es decir, un tránsito lento, cuando no hay buena contracción muscular de las fibras en el intestino, que hace que el tránsito sea lento de las heces. Cuando existe el síndrome de intestino irritable, que es un síndrome psicológico también, que hace que las personas cuando están frente a mucho estrés o algún tipo de crisis de ansiedad, tengan o estreñimiento o diarrea, porque como sabemos, el intestino está inervado o sea, tiene fibras nerviosas. Entonces, y como ya les mencioné anteriormente, nosotros controlamos nuestro intestino y nuestros esfínteres anales. Por lo tanto, si nosotros estamos bajo mucho estrés, bajo mucha tensión, se puede expresar también en el intestino. Y otra causa primaria, y es la más común, es el déficit de fibra en la dieta. Causas secundarias, tenemos enfermedades extraintestinales como enfermedades neurológicas, tenemos Guillain-Barré la demencia senil también, que hace que las personas ya no puedan controlar sus esfínteres y el peristaltismo, o que ya los músculos no se puedan mover, como en el caso del síndrome de Guillain-Barré, que los músculos ya no se pueden mover, se inmovilizan, y esto hace que ya no puede existir el peristaltismo correcto, generando una constipación secundaria, ¿no? Causas metabólicas, también el hipotiroidismo y la diabetes están relacionados con el estreñimiento, y sus medicamentos como antiinflamatorios, antiespasmódicos, antiácidos y antihistamínicos. Esta es la escala de Bristol, que ya se las presenté anteriormente para poder nosotros definir en qué tipo de heces, cuáles son las heces más saludables, por así decirlo, ¿no? Cuando se encuentran las tipo 1, significa que hay una difícil excreción, es decir, las heces son muy duras y están tratando de excretarlas poco a poco. El tipo 2, 3 y 4, perdón,
El tipo 2, 3 y 4 son las formas más saludables de heces. Aquí vemos la forma de salchicha, la forma de salchicha con grietas y la forma de salchicha o serpiente, que son las formas más saludables porque si lo notan se adapta al tamaño y a la forma de nuestro intestino grueso. Por lo tanto, no vienen a complicar la evacuación. Las heces pastosas o las que ya son con pedazos blandos, bordes irregulares y acuosos o totalmente líquidas, ya pueden ser sinónimo de algún tipo de otra patología que es el contrario de la constipación, que es la diarrea. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para la constipación? Primero, y la recomendación principal para personas que tengan constipación intestinal o extraintestinal, es una dieta rica en fibra, es decir, mínimo 25 a 30 gramos al día. Es la base de todo el tratamiento. De ahí se recomienda cambiar los hábitos de vida, hacer más ejercicio, crear el hábito defecatorio, que es lo que les mencioné de ocupar el baño en las mañanas y a la misma hora del día todos los días. Se recomienda en las mañanas porque es la hora en la que el cuerpo puede descansar toda la noche sin comer y al día siguiente estar listo para evacuar. No desestimar el deseo de defecar, es decir, no aguantarse y tener una buena posición del defecar en la cual el recto se mantenga recto. Básicamente eso, ¿no? También, bueno, ya el tratamiento médico ya son los laxantes y los procinéticos, pero no están recomendados porque los laxantes y estos procinéticos hacen que el intestino se vuelva flojo y ya no va a querer actuar y ya no, si nosotros le quitamos el laxante o el procinético, ya no va a poder actuar por sí solo, lo que va a generar a la larga mayor constipación. Por lo tanto, se recomienda solo en casos de emergencia, al igual que los enemas. Entonces, la fibra, hemos hablado todo el tiempo sobre la fibra y bueno, la base principal de nuestro producto es fibra. Entonces, ¿cuánto se recomienda de fibra en una persona para que pueda mantener su colon saludable, con un tránsito intestinal, como ya lo hemos visto, saludable, con una formación de heces que no dificulte la defecación, que pueda absorber agua, que pueda producir el ácido fólico y la vitamina K? Se recomienda que mujeres menores de 50 años, 25 gramos por día. Por eso aquí les traigo un promedio entre 25 y 30, ¿ya? Porque es entre hombres y mujeres. Y los hombres de menores de 50 años entre 38 en promedio. ¿Cuáles son los platos que tienen mayor cantidad de fibra? Tenemos el plato de lentejas, que es una de las fuentes más grandes de fibra. Las menestras, que nos aporta 15 gramos de fibra en un plato de lenteja. Los platos de brócoli, los panes integrales, el arroz integral, las nueces y la naranja, también son, igual que el brócoli, son grandes fuentes de fibra. Entonces hablamos tanto de la fibra, de qué es la fibra y todo, ¿no? Pero vamos a definirla. Y tenemos dos tipos. Tenemos la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble es la que se disuelve en agua, como lo dice su nombre, formando un tipo de gel que al final va a ser degradada por las bacterias que ya viven en el colon de por sí. Esto va a producir gas y ácidos grasos que estimulan el peristaltismo, es decir, la contracción muscular para eliminar las heces y disminuyen el tiempo de tránsito intestinal. Este mecanismo hace que se aumente la flora intestinal y el volumen de las heces, disminuyendo la consistencia. Esto hace que el flujo de las heces sea más fácil, ¿no? Porque ya hemos visto cómo es la forma del intestino y vemos que si las heces se ponen disminuidas en consistencia, una escala de Bristol 3, 4, vamos a poder ayudar a que se eliminen correctamente. Lo malo de la fibra soluble es que en algunos pacientes va a generar mucha flatulencia y mucha distensión, pero por eso se conviene introducirla poco a poco paulatinamente. De forma natural se encuentra en legumbres, en cereales y en frutas. Pero tenemos la fibra insoluble, que también es muy buena y también es muy recomendada, pero esta produce menor fermentación por las bacterias, por lo que va a ocasionar menos flatulencia y menos molestias la persona, ¿no? Entonces, al tener menos problemas, es mucho más tolerada por los pacientes, pero hay algunos pacientes que ya no soportan ni la soluble ni la insoluble y tienen que ser remitidos a un nutricionista, ¿no? Para que los evalúe y les dé un tratamiento, incluso también al gastroenterólogo. Entonces, nuestro producto vemos que es una fuente de fibra muy grande, tanto soluble como insoluble, y que al doctor combinadamente va a ayudar a producir una mejor digestión de las comidas y, por lo tanto, al final una mejor expulsión de las heces. Entonces, nosotros debemos recordar que el estreñimiento va a ser un síntoma subjetivo.
Es decir, depende mucho de la persona, porque puede que una persona diga, yo soy estreñida, pero toda mi vida he ido al baño una vez diaria o una vez interdiaria, pero ha sido toda su vida. Entonces, eso no es estreñimiento. Y también es importante que nosotros tengamos claro que estos problemas se solucionan solo con una dieta rica en fibra soluble, es decir, con nuestro producto y con la adquisición del hábito defecatorio. Nosotros, al dar el Clean Body, siempre debemos recomendar adicionalmente la adquisición del hábito defecatorio, es decir, poder todos los días evacuar a la misma hora y aparte de eso, adquirir una buena posición al momento de evacuar. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo. Si tienen alguna pregunta, ¿les podría ayudar? Doctorita, tengo, buenas tardes. Tengo Buenas tardes. un cliente que dice que todos los días él siente un dolor en la parte baja del lado izquierdo. O sea, yo deduzco también que es pues de la parte final del colon, por Ajá. decir así. Entonces, yo le recomendé, ¿no? Que se frote en forma circular y eso le va a ayudar a motivar, ¿no? Para que le ayude a Claro. evacuar con facilidad. Pero dice que sí lo hace, sí le ayuda, pero igual todos los días tiene ese problema. Sí, es que es como, el consejo está muy bien, incluso a los pacientes, a las mamás de pacientes con estreñimiento de bebés, eso se recomienda, hacerles sus masajes todos los días para evitar darle algún medicamento al bebé, ¿no? Para que solito pueda adquirir el hábito defecatorio y se regule solito. Entonces, el consejo está muy bien, pero si el señor, aparte del consejo, no está haciendo cambios en sus hábitos, tanto de vida como en sus hábitos defecatorios, y no está incluyendo la fibra en su dieta, va a seguir doliéndole porque las heces se van a seguir compactando, o sea, van a seguir duras. El señor se va a hacer sus masajes, sí, está bien, va a ayudar algún día, algunos días sí va a poder evacuar, otros días no. Entonces, hay que recomendarle también que tome mucha agua, mucha fibra y que cree su hábito defecatorio, ¿no? Si el dolor ya es demasiado y él incluso puede palpar como un bultito que ya se conoce como fecaloma, ahí yo ya le recomendaría un enema o en todo caso ya ir primero sacarse unos rayos X de pie para ver si hay algún tipo de obstrucción intestinal y después ya ir al doctor, ¿no? Con ese resultado, que eso ya es a largo plazo, ¿no? Si ya está muy mal. Pero yo creo que con la primera parte del plan, que es la parte A y la parte B, que les va a ir muy bien. Gracias. Ya, señora Amparito, ¿tienen alguna otra duda? ¿Tienen alguna otra duda? Recuerden la importancia de nuestro producto, es muy bueno e incluso al ser un producto que te va a ayudar a evacuar las heces, va a generar una sensación de bienestar en el paciente, que muchas veces las personas estreñidas sufren del síndrome de intestino irritable, que no lo saben porque, como les digo, es muy difícil diagnosticar, pero es bastante común. Entonces, al nosotros ayudar esta parte de las personas, van a sentir un bienestar. Yo he visto pacientes que cuando les empiezan a consumir más fibra, se sienten mucho mejor, mucho más livianos, incluso bajan de peso porque la fibra ayuda a que puedas eliminar rápido como una digestión acelerada. Las personas que son súper flaquitas, ¿por qué son súper flaquitas y decimos, ay, ¿por qué come tanto y no engorda? Es por eso, es precisamente porque tienen la digestión acelerada rápido y por eso pueden tener por eso pueden bajar de peso más rápido, ¿no? En cambio, las personas que sufren más de obesidad, de sobrepeso, les cuesta eliminar las heces y todo, ¿no? Entonces, yo he visto pacientes que les ha ido muy bien solo con fibra,
que hemos demostrado en el centro de salud, cambiando la dieta, mandándolo al nutricionista. En muchos casos es difícil, como siempre les menciono, de forma natural, poder conseguir todos los niveles de fibra que tú necesitas. Entonces, en este caso sería mejor nosotros con el producto ayudamos a, a llegar a esos requerimientos diarios, ¿no? Sí, o sea, el producto, como me hace la pregunta la señora Josefina, si es para el diagnóstico de colon irritable, sí le va a ir muy bien, pero, como les mencioné, el síndrome de colon irritable puede ser en diarrea o en estreñimiento. Entonces, si nuestro paciente tiene la versión estreñimiento de este síndrome, aquí sí le vamos a poder ayudar. Pero si tiene la versión diarrea, no le vamos a poder ayudar con el producto. Pero sí le vamos a ayudar con la versión que es estreñimiento. Si el paciente dice, ya, yo tengo síndrome colon irritable, ok, ¿cómo es su síndrome? ¿Usted va mucho al baño o le cuesta ir al baño? Ah, no, me cuesta ir al baño. Ah, ya, entonces ahí ya le podemos dar nuestro producto acompañado de un magnesio también, siempre. Y si nos dice por el contrario que no, que su síndrome es con diarrea excesiva, ya le damos solo el magnesio, ¿no? Para ayudar a que descanse bien y que pueda sentirse mejor, porque como les digo, el colon irritable al final también es una enfermedad psiquiátrica. Entonces, podemos tratarla por ambos lados. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no tienen ninguna otra pregunta, eso sería todo por hoy, chicas. Nos vemos la próxima semana ya para continuar con las capacitaciones. Recuerden que si tienen alguna sugerencia o algún tema que les gustaría que les explique o que los clientes les han preguntado con bastante frecuencia y no saben a veces qué responder, me pueden llamar y pueden preguntarme o también escribirme por WhatsApp o decirle a Mirla también para que ella programe más otro tipo de sesiones, ¿no? Entonces, eso es todo. Ya nos vemos en otra oportunidad, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Vamos a realizar la capacitación en un momento, por favor. Ok, felicidades a la señora Reina, que ha sido la ganadora del sorteo del día de hoy. Recuerde comunicarse con su asesora para que pueda orientarla ¿no? en el pedido que vaya a realizar para poder reclamar este premio, ¿sí? Muchas gracias a todos por su atención. Tengan buena tarde.